quizás fue ese el error de no haber reestructurado el club en función de los ingresos que tenía. Administraciones bordeando con lo fraudulento, alguna. Estando en quiebra se manejaba, digamos, de la parte nuestra de jugador, mal con nosotros. Lo más importante que perdimos es prestigio, y el prestigio no se compra con plata. Desde que el pasado 8 de julio accediera a la presidencia argentina el peronista Carlos Menem, los asaltos a los supermercados y las tiendas de alimentación han continuado, a pesar del plan de saneamiento económico que no ha logrado detener el aumento de los precios. A partir de la etapa de la hiperinflación de Alfonsín, Ferro comienza a perder socios, y lo sé porque en mi casa se debatía qué se cortaba. Y mi viejo y yo dijimos, nosotros podemos cortar lo que ustedes quieran, menos la cuota social. Si nosotros nunca cortamos la cuota social. Ahora, si no se come más pizza los domingos y no se compra más pizza, no se compra, pero la cuota social no se corta. Pero ese era porque era nuestro sentimiento. Pero mucha otra gente tenía que cortar y probablemente empezó a cortar el club. Ferro era un club que se había formado para tener 50.000 socios, 60.000 socios, que era lo que tuvo. Y vos tenías empleados para tener esa cantidad de socios. Y cuando la masa societaria te baja a 15.000 personas, y vos tenías dos caminos: o hacer el ajuste de personal y bancarte un quilombo padre y después ver cómo te relanzás, o, bueno, veamos cómo la piloteamos. Entre el veamos cómo la piloteamos, que fue la opción que eligió Ferro, y administraciones bordeando con lo fraudulento, algunas, y otras con una ineptitud manifiesta, se da finalmente la caída, ¿no? Fue difícil, y quizás fue ese el error de no haber reestructurado el club en función de los ingresos que tenía. Eso por un lado. Empezó a acumularse deuda, es decir, empezaron a tratar de seguir y acumulando pasivo. Y en algún momento ya en la presidencia de Corso, ya ese pasivo, combinado con cosas que no estuvieron bien, desembocaron primero en la convocatoria de acreedores, que eso sí lo pidió el club, se pidió en la presidencia de Corso, y tuvimos la mala suerte de caer en manos del juez Rodolfo Herrera, que era un trucho. En el año 2002, en diciembre de 2002, este es el mismo juez que, debido a una deuda de 53.000 y pico de pesos, instrumentada en unos pagarés, decreta la quiebra del club maliciosamente, fraudulentamente, porque el club tenía algo así como 280.000 pesos de reservas, de los que no pudo disponer porque el mismo juez había denegado esa disposición para hacer frente a esa deuda. El juez lo que hizo fue darle el gerenciamiento del fútbol a través de un contrato ruinoso para los intereses del club a la firma Gerenciar Sociedad Anónima, y otorgarle a la firma Swiss Medical Group S.A. el resto de las actividades sociales, culturales y deportivas. O sea, este juez le dio a dos grupos económicos la vida del club. Ferro me propone y me entusiasma, me dice, mirá, vamos a hacer un muy buen equipo competitivo,
vendimos la tierra de atrás, tenemos plata para pagar, tenemos etcétera, etcétera. A los 2 meses no había nada, desapareció todo en Ferro. En ese entonces el presidente era Corso, desapareció, no los vimos más. Tuvimos más o menos 2 años sin cobrar, literal, habré cobrado un mes en 2 años. Ferro me vino a buscar en el año 99 porque ya estaba casi descendido, pero había una pequeña esperanza, pero el club estaba muy mal económicamente. De hecho, yo trabajé 9 meses y cobré un solo mes y no le hice juicio al club, con problemas familiares porque la plata no me sobraba ni nada por el estilo. En esa época no se ganaba mucho dinero como ahora, pero decidí no hacerle juicio por todo lo que fui, gracias a Ferro. Cuando jugabas contra un grande que te venía de visitante, que te traían gente, era cuando tal vez podrías cobrar algo. ¿Y qué sucedía en el club? Venían los que trabajaban en el club y nos decían a nosotros, mirá, hace 4 o 5 meses que no cobro, el que limpiaba, etcétera, ¿no? Entonces con los jugadores decíamos, bueno, primero que le paguen los jugadores y el que representaba a Ferro en ese momento. Que le paguen a la gente y después cobrábamos nosotros, y nunca nos llegaba a nosotros. Un tal Sanjurjo, que después lo dirigí en Bolivia cuando dirigía a De Stronge, me dice, Palo, tengo un pequeño inconveniente. Bueno, decime, ¿cuál es el inconveniente? Y que no tengo plata para el colectivo. Teníamos que jugar con River, con ese equipo fantástico. De hecho, perdimos 4-0 ese día, bueno, al domingo siguiente. Y bueno, es una de las anécdotas que era como estaba el club. Este chico no tenía contrato, pero tampoco no tenía para el colectivo. En ese momento creo que el colectivo salía centavos. Estamos hablando del 99. Yo cuando me quise ir de Ferro, o todos los jugadores que se quisieron ir de Ferro, tenías que ir al juzgado, donde estaba marcado, no sé dónde era, ni me recuerdo, pero tenías que hablar con el juez, explicarle al juez cuál era tu situación, y el juez decidía si te dejaba libre. El vóley se mantuvo y el básquet se venía manteniendo, porque en el club hay gente que sabe mucho de básquet y sabe mucho de vóley. El problema es que hubo un negociado del juez con Swiss Medical y se tercerizó el básquet. Se hizo como gerenció el básquet. No sé qué pasó, habrá que ver la causa Swiss Medical, la cosa que el gerenciamiento al juez trucho le salió mal, entre comillas, y para salvar el descalabro económico tuvimos que vender la plaza que teníamos en el Nacional. Resultado, volvimos a la 17ª categoría del Metropolitano, a empezar de cero como si fuéramos un club de barrio. Rodolfo Herrera está tan entusiasmado con el proyecto. ¿Cómo un juez de una quiebra se engancha tanto? Porque ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que hay un filón de la hostia. Qué boludo que soy. Sí, soy un ingenuo. El juez Herrera fue jurídicamente declarado autor penalmente responsable de la administración fraudulenta, el cohecho, de las negociaciones incompatibles, fue condenado por esto y también fue condenado por enriquecimiento ilícito. Afortunadamente, después de la cámara oculta que se le hizo al juez Herrera, inmediatamente se lo apartó del expediente de la quiebra, se designó en su reemplazo a otra jueza, a la jueza Margarita Braga. El club estuvo administrado por personas que no eran socias del club. Los socios tenían muy poca participación en un comienzo. Yo era un socio de los que venía a la cancha y eventualmente alguna asamblea para balance o votar. Cuando fue la quiebra fue un cimbronazo. Y lo que hice, fue involucrarme más. Así que integramos los socios por fuera de lo que era la administración judicial, se creó la coordinadora de socios, porque veíamos que la quiebra
con la gente que estaba del órgano fiduciario, nunca se iba a levantar. Es decir, bueno, vamos a tener que hacernos cargo y empujar esto a los socios porque si no, no salimos. Y nos vamos ahora con Juan Carlos y Caballito. Exactamente, Caballito, porque se levantó la quiebra de un símbolo, no solo de Caballito, de la capital federal, historia que tiene que ver con Ferrocarril Oeste. El levantamiento de su quiebra, hubo festejos.